Hay hombres en la Argentina que logran por ahí esto, ¿no? Permanecer en la historia. Yo no creo mucho en la historia de los próceres, si querés. Me gusta pensar más en la vida de hombres que han dedicado gran parte de su tiempo, de su espacio, de su espíritu a una lucha, a una conquista, a una búsqueda de justicia. Digo, ¿no? Cuando uno habla de próceres es como que todo se coloca en un mármol que pierde conexión con la vida real. Digo, si uno piensa en un San Martín, en un Belgrano, en cualquiera de los que te contaron en la escuela, y lo humaniza, va a encontrar virtudes, va a encontrar errores. Cuando llegamos a la clase política argentina se hace muy difícil encontrar nombres. Y si vos tenés seguramente menos de 30, menos de 35 años, se te va a hacer mucho más difícil. ¿Por qué? Porque cuando te hablan de dictadura, vos decís, sí, algo que pasó, me contaron, lo leí, lo vi, pero no, claro, no te queda muy claro cuál fue el nivel de locura que tenía la dictadura en Argentina, el nivel de violencia, el nivel de cosa despiadada, de no valor por el ser humano. Cuando vos te cuentas lo que eran los golpes militares en la Argentina, te dicen, sí, está claro, o sea, seguramente vos naciste en democracia, votaste siempre, pero los que tenemos algunos años más conocimos toda esa historia, de lo que fueron los golpes militares, de lo que eran los tanques en la calle, la dictadura. Aparece un hombre que viene de la política argentina, ¿sí? De esta clase política argentina, tantas veces criticada, esto, porque son chorros, porque son delincuentes, porque son horribles. El punto es que hay, y hubo en la Argentina, personajes que, como el caso del doctor Alfonsín, del expresidente Raúl Alfonsín, logran cosas extrañísimas para este momento. Digo, ahora me voy al hoy. Logran que no exista una grieta, de la cual hablamos en los últimos 10, 15 años, ¿no? Los que están acá, los que están allá, en todo. Ya se llevó a un plano casi delirante esto de la grieta. Ah, no, porque si yo lo veo así, porque vos sos un ladrón, pero el otro es un colmero. Raúl Alfonsín logró eso. Logró pasar por arriba de eso. El último recuerdo lejano que uno podía tener era de grandes figuras políticas argentinas, un poquito más reciente, un Arturo Illia, un médico que volvió a su pueblo natal con lo que tenía. Se fue de la presidencia, volvió a su casa con lo que tenía y no tuvo en el medio un cambio de vida distinto. Un general Perón que se exilia en España, que puede volver ya en su última instancia. Cada uno con su pensamiento, pero digo, Raúl Alfonsín es para muchas generaciones el modelo de un político que con muchos errores, con muchísimos errores, errores en su presidencia, en su mandato político, logró esta virtud, volver a pensar que el político está al servicio de la gente. Por eso, cuando se cumplieron recientemente 10 años de su fallecimiento, hubo muchísimos reconocimientos. Vamos a intentar no hacer un reconocimiento, pero sí recordar un poco de lo que fue su historia, de su presidencia y básicamente de lo que las generaciones que compartieron con él su juventud, hoy ya son dirigentes políticos. Vamos a hablar con uno de ellos y por eso te invito a que te quedes a esta edición del Límite 24. Dale. Aquí se trata fundamentalmente, de ver si es posible que le pongamos realmente una bisagra a la historia argentina y terminar con la frustración y la desesperanza.
que de la noche a la mañana solucionamos todos los problemas, no es cierto. Pero sí les aseguro, amigos de Rosario, de la noche a la mañana se acaba la injusticia, la corrupción, el peculado, el negociado de Argentina. Atravesamos en los años 70 un periodo signado por la violación de los derechos humanos por parte del Estado, que ya se había comenzado en realidad con anterioridad en la época de López Rega con las 3A, ¿no es cierto? Pero que se agudiza enormemente, lo que plantea desde luego responsabilidades muy importantes a la dirigencia política. Había que construir la democracia y no se podía construir sobre la base de una claudicación ética que era establecer la impunidad. Había que construir la democracia y no se podía pensar en lograrla sobre la base de una persecución total a todos quienes habían actuado. La autoamnistía, vamos a declarar su nulidad. Pero tampoco vamos a ir hacia atrás mirando con sentido de venganza. No construiremos el país del futuro de esta manera, pero tampoco lo construiremos sobre la base de una claudicación moral que sin duda existiría si actuáramos como si nada hubiera ocurrido en la Argentina. Te pongo un poquito en contexto y lo saludo a Alejandro. Gracias, Ale, por venir. Alejandro González. Gracias por invitarme, emocionante. La verdad Escucharlo y que ver sí. estar acá en silencio. Porque además, Alejandro, digo, por ahí para muchas generaciones no entendían, o es difícil entender qué es lo que pasaba en la Argentina. Digo, Alfonsín asume el retorno a la democracia con una dictadura que días antes se había autoamnistiado. O sea, había dicho, yo mismo me perdono, no hice nada. Digo, esto es lo que él enfrentaba. Después vendrían los levantamientos, las sublevaciones, digo, no era chiste, los militares estaban a la vuelta de la esquina y los tanques pasaban por Panamericana. Él logró el objetivo, él nos dio democracia para siempre, 35 años, vamos para 36 años y los desafíos que tenemos. Vos hablabas del mármol, de los próceres. Nosotros elegimos en Vicente López conmemorar los 10 años con el bronce, no con el mármol, sino darle la connotación del bronce que él merecía. Y creo que es un grande que nos marcó un camino, nos dejó un camino bien marcado con la institucionalidad, la austeridad, lo que es el valor de la no corrupción, de la honestidad, de cómo valorar, de poner adelante la democracia ante que cualquier cosa personal, hasta su propio partido, porque él ha dejado muchas veces su partido o intención del partido para priorizar lo que es el país, lo que era consolidar. No nos olvidemos que él en su gobierno entregó antes el mandato para no poner en riesgo la democracia, por ahí lo fundamental. Él enjuició a las juntas militares cuando le dijeron todo el mundo que no lo haga por un costo político, porque estaba en un proceso democrático Nada más era que una recién locura, empezaba. digo, o sea, a los 2 años se producen las primeras sublevaciones militares. Y la imagen no es metáfora, los tanques pasaban por Panamericana. Lo tuvimos en Villa Martelli, la rebelión, todo. lo que fue ¿Qué edad tenías Campo de Mayo. allá por el 83? 10 años, 10 añitos recién cumplido, pero Con la ventaja, digo, de tu papá, ¿no? Viviendo la política, la democracia en la familia, con mi viejo que era diputado nacional, con la familia, una familia política, por naturaleza, aparte una familia marcada por la política. Yo nací el 11 de marzo del 73, un día de elecciones. Mi papá también falleció un día de elecciones, así que estamos marcados, la política, las fechas de elecciones a nosotros, y realmente nos pegó mucho, y veía ahí el acto de Raúl con las banderas radicales, todo, pero Raúl logró lo que logró San Martín, lo que logró Belgrano, ya no es de uno, es de muchos. Nosotros organizamos el homenaje a Raúl, pero sabíamos que Raúl no es más radical, ya es de... Él siempre va a ser nuestro en el ideario radical, pero ya su imagen trascendió a todo el mundo, porque él hizo cosas importantes que todos lo valoran, y el tiempo lo hace cada vez más valorable a él.
Sí, Alejandro, ¿qué te contaba tu viejo? Digo, tu viejo era un hombre que venía participando en la política, que la pasó mal en su momento también, digo, por ser un militante político. ¿Qué te contaba de Alfonsín? Digo, ¿qué recuerdos tenés allá de tu adolescencia? ¿Qué cosas te decía tu viejo? No nos olvidemos que Toto era balvinista. Y Raúl empezó con el movimiento Renovación y Cambio, que justamente era el que enfrentaba a Balbín, a todos en esa época de la renovación del Partido Radical, que se dio en el 83. Recordemos que Balbín falleció en el 81, justamente un 9 de septiembre de 1981 falleció Ricardo Balbín. Y realmente él hablaba del respeto que le tenía, de los valores que tenía Alfonsín, de la hombría de bien y los, digamos, lo que tenía que tener bien puesto para llevar adelante el país en momentos muy difíciles, y tomó decisiones muy complicadas y lo ha acompañado Toto. Le ha tocado a Toto ser primero diputado nacional 83-85, tuvo un mandato de 2 años, porque después se sorteaba como era la primera mandato y entraban toda la Cámara, se completó por todo, digamos, en su contexto general, se renovó el segundo año, le tocó justamente el mandato corto de 2 años, después renovó la banca justamente por los otros 4 años y lo acompañó justo esos 6 años de gobierno Alfonsín. Y realmente él siempre decía la hombría de bien, lo estadista que era, lo que él veía que pocos veían. Aún cuando lo que él por ahí marcaba, la interna radical, la famosa interna radical, digo, por ahí él estaba en la vereda de enfrente, ¿no? Así todo. Pero, digamos, siempre se valoró que Alfonsín no tenía una mirada a corto plazo, tenía una mirada a un plazo muy largo realmente de estadista, que hoy nos haría falta realmente digamos, en la política tener un montón de estadistas o gente que mire la política más allá, lograr tener políticas de Estado, consensos, nivelarlos a niveles y que realmente que tengamos política de Estado más allá que hoy le toque gobernar a un partido, al otro, a una coalición de gobierno, sino que tengamos temas con la educación pública de una manera, la política previsional, que tengamos un país previsible, creíble, y cuando toca la alternancia del poder, porque la democracia es eso, alternancia en el poder, y hay que entenderlo así. Hoy le toca gobernar a uno, al otro, la gente vota, elige, y que no tiene que ser traumático. No nos olvidemos la triste imagen que tuvimos hace 3 años y medio atrás, cuando la presidenta no le quería entregar la banda al presidente que lo votó la gente. Y esto no, Alfonsín justamente va a la cara de institucionalidad, de cómo hacerlo. Él le entregó la banda a Menem, priorizó el tema de entregar antes su mandato para no poner en peligro la democracia. Realmente estos son los valores. Hay que reencontrarse la imagen de Alfonsín en estos momentos que la estamos pasando mal, todo justamente para más institucionalidad, más democracia y fortalecer esta herramienta hermosa para tener democracia no por 100, por 1000 años. Cuando hacía la apertura, por ahí hacía referencia a que Alfonsín es un hombre que logró superar la grieta, ¿no? Digo, esta grieta que vos la conocés, que yo la conozco, la vivimos cada uno en nuestro lugar todos los días, digo. Y me parece que vamos a compartir un material que tiene que ver con esto, digo, de un hombre que, como decís vos, ya no es del radicalismo, es de todos, pero que superó la grieta, te diría, menos pensada, digo, ¿no? Porque se encuentra en un momento de la historia reciente de la Argentina. Alfonsín ya estaba con una edad avanzada, con un reconocimiento que me parece no muchos esperaban. Míralo, vamos a compartir. Me acuerdo que cuando fui, estaba con su hijo, y en un primer momento dijo, no, ¿cómo? Una estatua. ¿Por qué un homenaje? No. Y yo le dije que desde hace mucho tiempo que a mí me parece que los homenajes a los hombres y a las mujeres que se lo merecen hay que dárselos en vida. Por eso, presidente, no se sienta en la obligación de tener que dar explicaciones de esta estatua. Es cierto que es un homenaje a estos 25 años de democracia, pero que quiero que también quede bien claro que es un homenaje a usted como persona, porque usted llegó a presidente de la República Argentina luego de una larga vida de militante y de dirigente político. Y esto tiene un valor, el dedicarse con la vocación, con la pasión con la que usted ha abrazado la causa de sus ideas, como la llama, de su partido, de su fidelidad al mismo, pero fundamentalmente
a sus ideas, habla del merecimiento del homenaje. Fue un reconocimiento justo y a mí me sorprendió, digamos, en ese momento cuando sucede que antes no estaba. ¿Por qué no estaba? Porque había pasado el gobierno de la Rúa, ¿por qué no? Pues son esas cosas que tenemos en este país que no entendemos, no nos damos, no reconocemos, no vemos al que estuvo. Digamos, me parece que hay que reconocerlo, hay que valorarlo y hay que escuchar la experiencia del que estuvo, porque ya estuvo, hay que escucharlo, honrarlo. Yo también creo que los homenajes se hacen en vida. Una vez que no está, porque el tipo que dejó su vida, creyó en la política, dejó su familia de lado, estar con su familia, con sus hijos. La política es muy sacrificada para todo el mundo, piensa que la política es fácil, o la acciona con otro, con plata, con corrupción, no. El que hace política en serio hay que mucho esfuerzo, hay que dejar tu familia al lado, tenés que viajar, tenés que estar, tenés que tomar decisiones, gente que te quiere, gente que no te quiere, porque cada uno cuando toma una decisión en la política, hay gente que te adora y hay gente que también que no te adora y te mira mal, y entonces uno va dejando de lado un montón de cosas, va dejando su profesión, un montón de cosas para dedicarlo a la política y dedicar a la buena política. Entonces, bueno, los reconocimientos, hacérselo en vida, a él y a su familia, porque él está la imagen de él. Pero tuvo su mujer, sus hijos, que resignaron al hombre y lo acompañaron en la vocación de estadista, de poder. Entonces hay que reconocerlo a él y a la familia. A mí me parece que está bueno esto y me parece que está bueno que esa gente que tuvo poder o que estuvo en algún lugar de decisiones, escucharla, porque quizá en algún momento el que le toca decidir en algunos lugares está pasando por un momento y el otro ya lo pasó y le puede decir, mira, esto te puede pasar esto, te puede pasar lo otro, y no hacer prueba-error, empezar a caminar. Por eso te digo, no es tan traumático esto, es más fácil de lo que nosotros creemos. La grieta es un elemento creado de especulación y no es esto lo que tenemos que lograr. Tiene que haber diferencias y está bien que haya diferencias. Tiene que haber perfiles y está muy bien, tiene que haber propuestas distintas, pero tenemos que encontrar un nivel que nos encontremos todos para fortalecer la Argentina, que este es el desafío de la política, los nuevos valores y fortalecer la democracia que Raúl nos dio para siempre, y ahora está en nosotros los que creemos en la política, queremos ser dirigentes políticos, en mejorarlo y afianzarlo esto. ¿Tenés algún recuerdo de ese 31 de marzo del 2009 cuando muere Alfonsín? La cola para poder entrar al Congreso fue terrible y la gente que lo fue a despedir y luego nos comimos tuvimos como 7 horas de cola, tuvimos que hacer para poder llegar. Y después lo que fue el cementerio, la despedida, lo que logró el efecto Alfonsín, lo que lo acompañaron de que salió del Congreso, fue realmente más que emocionante ver todo lo que pasó. Realmente es reconocerlo como merecía, como él fue y que dejó, más allá, como decías vos, errores y virtudes, cosas que puedo acertar o no, pero siempre la buena leche y siempre pensando en la Argentina. ¿Te quedas un ratito? Vamos a hacer una pausa. Mira, después de la pausa nos vamos a meter ya en lo más reciente que tiene que ver con algo que deslizó por ahí Alejandro al principio. Un homenaje que se hizo en la zona norte, se hizo en el conurbano bonaerense, intendentes, referentes políticos, y en un lugar que además tiene que ver con la historia de Alfonsín porque durante su presidencia vivió en Vicente López. Después de la pausa te lo contamos, dale.